Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una visión de la Navidad que la verdad se aleja bastante de lo que solemos escuchar. A partir de ciertas enseñanzas gnósticas, vamos a descubrir un significado esotérico, una Navidad que no ocurre en un momento de la historia, sino dentro de cada persona. Vamos a darle una vuelta a esta pregunta, porque ¿y si todo esto del nacimiento que celebramos en diciembre no va solo de un evento de hace 2 milenios? ¿Y si es un proceso espiritual al que todos podemos aspirar? Esa es la idea central que vamos a desgranar hoy. Claro, todos tenemos en la cabeza esta estampa. El niño, el pesebre, la estrella, los pastores. Es una historia que nos ha acompañado siempre. Pero ojo, según las fuentes que analizamos, detrás de esta imagen tan familiar se esconden grandes misterios. Una verdad mucho más profunda y personal. Y aquí es donde la cosa da un giro de 180 grados. Dejamos de mirar hacia afuera, a la historia, y empezamos a mirar hacia adentro. Vamos a ver cómo esta tradición interpreta todo como un nacimiento simbólico que tiene lugar en el corazón. A ver, la clave de todo esto es que, para esta corriente de pensamiento, la Navidad de verdad es cuando nace una conciencia superior, lo que llaman el Cristo, dentro de uno mismo. O sea que no se trata solo de recordar algo que pasó, sino de vivirlo. Y con esta idea, claro, los símbolos cambian por completo. El pesebre, por ejemplo, ya no es un establo de madera. Pasa a ser nuestro propio estado interior. ¿Y qué representa? Pues nuestras imperfecciones, nuestros yoes animalescos, como dicen, ese lugar, un poco caótico y humilde, donde contra todo pronóstico puede nacer algo sagrado. Pero cuidado, este nacimiento no es algo que pasa porque sí, sin más. La cita lo deja muy claro. Hagamos nosotros lo posible y dejemos a Dios lo imposible. Esto nos dice que hay que trabajarlo, que hay que preparar ese pesebre interior, poner de nuestra parte para ser un recipiente digno. Y solo entonces, cuando hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, ocurre lo imposible, ese nacimiento divino. Vale, entonces, si la meta es esa, que nazca algo nuevo en nuestro interior, la pregunta es, ¿cómo se hace? Pues bien, esta enseñanza nos da una especie de guía, unas leyes espirituales para esa transformación, y se conocen como los mandamientos del sol. Y aquí la tenemos, la guía al completo. Y ojo, cuando habla del sol, no se refiere al que vemos en el cielo, sino a nuestro propio centro espiritual, a nuestra esencia. Estos 12 principios, que van desde el despertar hasta la fe, son como el mapa de ese trabajo interior. Son, básicamente, las reglas del juego para crear esa conciencia superior. Bueno, para no perdernos y pillar bien la idea central, vamos a centrarnos en algunos de los mandamientos que son clave, los principios fundamentales. Vamos a ver cómo se aplican en la práctica, como si fueran los pasos de un camino. El pistoletazo de salida. El primer mandamiento. Despertar. Es que es la base de todo. Si la conciencia está, por así decirlo, dormida, si actuamos en piloto automático, pues nuestro sol interior no puede iluminar nada. Es el paso número 1, indispensable para empezar. Luego viene uno que suena muy fuerte, el tercer mandamiento, la muerte psicológica. Pero no hay que asustarse, no es nada tétrico. Es más bien un proceso de limpieza. Consiste en mirar de frente a nuestros egos, a nuestros defectos, y trabajar para eliminarlos. ¿Para qué? Pues para hacer sitio, para dejar espacio y que lo divino pueda crecer dentro. El segundo mandamiento, la purificación, es súper práctico. No es una idea en el aire. Se divide en 5 pasos muy concretos que nos tocan en el día a día. Desde lo que decimos hasta lo que comemos, pasando por los pensamientos, todo cuenta. Cada una de estas áreas moldea nuestro estado interior y, en el fondo, prepara el terreno. Claro, una vez que el terreno está limpio y preparado, es hora de cultivar. Y aquí entran las virtudes superiores, como el sexto mandamiento, el amor. Pero aquí se hace una distinción muy importante. La frase amor es ley, pero amor consciente nos da la pista. No se trata del sentimentalismo de un día, sino de un amor profundo, despierto, iluminado por la conciencia. Y de ese trabajo interior surge el noveno mandamiento, la paz. Pero de nuevo no es algo que te encuentras por casualidad, es algo que se construye. Y se apoya en 3 pilares. Primero, tener la conciencia tranquila. Segundo, la humildad de no exigir más de lo que nos corresponde. Y tercero, esa máxima tan conocida de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Vale, hemos visto el trabajo, el esfuerzo que implica todo esto. Pero, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo final de seguir estos mandamientos? Pues es alcanzar un estado del ser mucho más elevado, lo que esta enseñanza denomina la inspiración. La inspiración, que es el 10º mandamiento, no es la típica inspiración del artista que viene y va,
Se describe como un sentido espacial, casi como una nueva capacidad del alma que se va desarrollando. Es la habilidad de percibir armonías que otros no ven, de entender significados ocultos, de comprender el lenguaje del corazón. Y con esto llegamos al último de los 12 mandamientos, la fe. Y aquí, de nuevo, hay un matiz muy interesante. Se diferencia la fe de creer a ciegas de una fe que nace de la experiencia, de sentirlo. Como dice La Fuente, no se trata tanto de creer en lo que se ve, sino en lo que se siente, porque sentir es algo más que ver. Es una conexión real, vivida, con lo divino. Esta última cita lo clava, lo resume todo a la perfección. Nuestro sol interno no puede alumbrarnos con todo su esplendor si dejamos de cumplir alguna de estas reglas. Es decir, que los 12 mandamientos no son un menú a la carta, del que eliges lo que te gusta. Funcionan como un todo. Si falló la pieza, el mecanismo entero no funciona, y esa luz interior no puede brillar con toda su intensidad. Y con esta reflexión cerramos este viaje. Hemos explorado un camino de transformación, una Navidad que no se celebra fuera, sino dentro, en el corazón. Así que la pregunta final no es solo qué dicen estas enseñanzas, sino qué nos dice a nosotros, qué resuena en nuestro propio interior, qué es lo que nos dicta esa pequeña luz que todos llevamos dentro.